Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a TV Morfosis. Estamos transmitiendo desde el Centro Nacional de la Cultura en San José de Costa Rica. Soy Lorna Chacón y desde ya les invito a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook y nuestro Twitter TV Morfosis, nuestro sitio web www.tvmorfosis.com, así como la transmisión en Facebook Live a través de la página CINART, Canal 13 de Costa Rica. Durante la próxima hora vamos a conversar sobre un tema muy importante para nuestros panelistas, como es la televisión pública en la era digital. ¿Cuáles han sido las experiencias en Iberoamérica en esta área? Y también vamos a conocer los aspectos positivos y negativos que nos ofrece la televisión digital. Vamos a tener una introducción a este tema. Televisión pública en la era digital. Experiencias iberoamericanas de planificación, producción, programación y difusión de contenidos audiovisuales. El mercado audiovisual en Centroamérica surgió desde una concepción comercial, un modelo de difusión al que se sumaron posteriormente los medios de servicio público con una participación marginal dentro del sistema. Cómo generar contenidos inteligentes y atractivos, entretenidos y de calidad con perspectiva de servicio público. Experiencias recientes en Iberoamérica demuestran que los modelos asociativos y de coproducción pueden contribuir con la parrilla de las televisiones públicas y a dinamizar la producción audiovisual en la región. Televisión pública en la era digital, experiencias en Iberoamérica, tanto en la producción como en la difusión de contenidos audiovisuales, es el tema que discutiremos con nuestros tres panelistas, a quienes vamos a conocer a continuación. Gabriel Torres Espinosa, México, presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, director de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y presidente de la Alianza Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias, AMTU. Es el fundador y coordinador del proyecto para televisión de TV Morfosis. Alberto García Ferrer, España. Desde 2007 es secretario general de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y del Programa de las Cumbres Iberoamericanas, TEI. Ha sido profesor del posgrado en Comunicación y Educación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Mario Alfaro, Costa Rica. Periodista y asesor en comunicación política. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado. Se ha desempeñado como reportero, editor y coordinador en medios de comunicación, también como consultor y en puestos de asesoría, jefatura y dirección en la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Educación Pública, MEP. Actualmente es presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión, CINART, en Costa Rica, y presidente del Consejo Intergubernamental del Programa de la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana, TEI. Regresamos a TV Morfosis y vamos a conversar sobre televisión pública en la era digital. Damos la bienvenida a nuestros invitados panelistas y vamos a iniciar con Gabriel. ¿Cuál ha sido la experiencia en México de esta transición de la televisión pública hacia lo digital? Bueno, primero hay que decir que la televisión pública, contrapelo del modelo de televisión pública europeo, la predominancia de la televisión privada en la mayoría de los países de América se debe también a factores de tiempo. El primer canal público americano que surge es el Canal 11 en la Ciudad de México, fundado en 1959, como primer canal público de América. Mientras que contrapelo, la televisión fundamentalmente en Europa surge de naturaleza pública y después viene creciendo y evolucionando el modelo de televisión privada. Por eso es que nuestro modelo de televisión pública es en algunos países muy incipiente, es decir, apenas tiene unos cuantos años de existir, y también existen regulaciones al modelo de televisión pública en cada país que, si bien son diferentes, no alientan
la televisión pública. En muchos países, México es uno, está restringida la televisión pública para tener ingresos propios por la vía de la publicidad. Entonces condena a la televisión pública al recurso fiscal que año con año le puedan asignar los legisladores en el Congreso, que cada vez es más escaso y por lo tanto cada vez es más difícil producir para la televisión pública, lo que afecta la calidad de sus contenidos y luego también los niveles de penetración y audiencia que logra el modelo de televisión pública. Otra crítica que le hacen con mucha justicia a la televisión pública latinoamericana tiene que ver con que la televisión que está al mando del gobierno suele tener un carácter progobiernista u oficialista. Esta es una crítica que nos hacen en muchos foros de discusión y en cierta medida tienen razón, sobre todo cuando hacemos noticieros. Por lo tanto, una asignatura pendiente de las televisiones públicas latinoamericanas tiene que ver con el margen de autonomía que deben de gozar la televisión pública para poder hacer un periodismo con objetividad, un periodismo crítico frente al poder, un periodismo que sea capaz de criticar a quienes están en el ejercicio del poder público, sin que por eso el director de un canal de televisión, la periodista o la conductora tengan que perder su empleo. Por eso es que el modelo, por ejemplo, de radio y televisión española funciona, porque tiene un margen amplio de la autonomía. El modelo de la Deutsche Welle en Alemania funciona, tiene un margen amplísimo de autonomía, o la BBC de Londres, que es un modelo también por excelencia referido en los foros internacionales, porque tienen un margen muy amplio de independencia, mientras que generalmente la televisión pública ha nacido ligada a los gobiernos y en una relación lineal muy directa entre la capacidad de un gobernante para quitar y poner a un director de un canal público de televisión, lo cual de alguna manera en algún momento puede mermar el ejercicio de un periodismo crítico frente al ejercicio del poder. Bueno, pero frente a esta disyuntiva tan difícil que tiene la televisión pública latinoamericana está el modelo de televisión universitaria. Cuando los canales públicos nacen asociados a una universidad y en el modelo latinoamericano la universidad pública tiene autonomía constitucional, suele ocurrir que los canales públicos de manufactura universitaria pueden tener una visión crítica frente al poder, puesto que los rectores, que son quienes dirigen las universidades, no son puestos por los gobiernos, sino que electos en un margen de autonomía por modelos que son variables, pero que en la mayoría de los casos implican un cierto grado de autodeterminación de esas comunidades académicas, y eso permite que se pueda hacer un ejercicio de un periodismo mucho más libre. Yo creo que uno de los retos, con eso cierro esta primera intervención, de los retos de la televisión pública iberoamericana, pero concretamente la latinoamericana, tiene que ver con dotarle primero de una mayor suficiencia financiera a la televisión pública, a los modelos de televisión pública, y segundo, de dotarles, de garantizarles a través de reformas de Estado, que los canales sean de Estado, no del gobierno, al servicio del Estado, del país, pero no necesariamente dependientes de un poder, llámese ejecutivo, legislativo o judicial, porque luego esto hace que el periodismo que se tenga que hacer dentro de esos medios públicos deba de cuidar el aspecto de no ir a molestar con alguna nota, con alguna noticia, y a provocar con ello la remoción de un director, de una presentadora, de un jefe de noticias o de un periodista que esté trabajando en un medio público. Entonces, si queremos medios públicos fuertes, hay que darles suficiencia financiera y hay que darles autonomía de gestión, en principio. Gracias. Alberto, bien decía Gabriel que el modelo en Europa ha sido distinto, específicamente en España. ¿Cómo valora usted el desarrollo de la televisión pública en su país y cuáles son los principales beneficios que usted le ve? Bueno, en realidad mi ámbito, mi carácter es iberoamericano, he crecido en Madrid y mi visión y mi trabajo es el campo de la cooperación iberoamericana. Pero diría que en la línea de lo que dijo Gabriel, evidentemente el nacimiento de la televisión en Europa es fundamentalmente de las televisiones públicas, de servicio público. Y eso ha marcado radicalmente las diferencias que puede haber
con el nacimiento de la televisión en América Latina, donde fundamentalmente también su nacimiento ha sido por vía de la televisión privada, donde las televisiones privadas se han beneficiado directamente de las instalaciones, de las necesidades de conectividad, de las instalaciones satelitales, etcétera, etcétera, de los preparativos para desarrollar y poder desarrollar el negocio, el plan de negocio que tenían allí. Tanto es así que en América Latina nosotros vamos a ver que hay televisiones de servicio público, países que no tienen, que han tenido televisión privada. El caso de Guatemala solo tiene televisión privada, no hay una televisión pública. O el caso propio de Brasil. Brasil tiene una televisión pública desde el gobierno de Lula. Y es allí donde, por ejemplo, en el caso de Brasil, discuten cómo deben ser las televisiones. Y ellos hacen bajo el mandato del presidente Lula, y desde el Ministerio de Cultura, con Gilberto Gil, de ministro de Cultura, hacen un gran documento donde dicen, bueno, tiene que haber una televisión gubernamental, porque bueno, el gobierno probablemente necesita dar a conocer lo que está haciendo, pero esa no es la de servicio público. Debe haber una de servicio público, una gubernamental, y establecen en un documento liminar, que realmente es muy importante para la televisión de América Latina, esto. Pero nos vamos a Ecuador y ocurre lo mismo. Sí, la televisión pública realmente nace con el mandato de Correa, no existía una televisión pública. Y en Nicaragua han crecido las televisiones de servicio público, públicas, en los últimos tiempos. Entonces hay una diversidad y algunos, desde mi análisis, les ha favorecido nacer en otro contexto. Tenemos experiencias como la de Ecuador, que es extraordinaria, que ha desarrollado una televisión educativa a través del Ministerio de Educación, Educa Ecuador, realmente extraordinaria, con un empuje de creatividad extraordinario. Y hay otros modelos también en América Latina importantes, como el Canal Encuentro de Argentina, por ejemplo, y Paca Paca, digamos, dos iniciativas que nacen en los últimos 10 años y que realmente se plantean otro tipo de televisión, incluso en su momento diferentes a la propia televisión pública argentina, que sí, que evidentemente tiene más años y más historia. Pero quiere decir que el modelo en América Latina es muy diverso. Muchos se han beneficiado de nacer en un momento determinado donde podían nacer y empezar de cero, y es en otro contexto y en otro contenido. Mientras que la televisión en Europa en general es una televisión que nace, como en el caso de España, como televisión pública. La televisión privada aparece recién en España, o se autoriza a finales de los años 80, ¿no? Y sin embargo también, en el caso español, la televisión pública española, la televisión española, va a liderar las audiencias durante mucho tiempo. La pierde en los últimos tiempos, recupera, en fin, pero en última instancia durante mucho tiempo, y yo diría hasta 5, 6, 7 años, o 7 años atrás, incluso cuando por ley ya no puede tener publicidad, en los primeros años de no tener publicidad, sigue liderando. Y yo creo que por eso mismo, pero después tiene todos los problemas de los presupuestos, evidentemente, que no se cumplen adecuadamente, pero en esos momentos sigue liderando las audiencias. Pero bueno, Mario, no me voy a extender, pero hay una diversidad allí y una historia y un proceso de surgimiento que ha marcado las historias y el desarrollo de las televisiones tanto en Europa y en América Latina. Mario, en contraste con esta diversidad de modelos que hay en América Latina, ¿cuál es el caso costarricense? ¿Cómo es el panorama para la televisión pública acá en Costa Rica? No solo de Costa Rica, sino de Centroamérica en general, porque a diferencia de la gran mayoría de países de Iberoamérica que ya digitalizaron, los países de Centroamérica están en proceso. En mayor o menor grado, mayor o menor avance, vamos hacia el encendido digital. Costa Rica tiene previsto hacerlo en diciembre de este año. Yo quiero ser optimista y pensar que vamos a poder iniciar con al menos una fase 1. Recordemos que en el caso concreto de Costa Rica ya muchos canales emitimos señal digital bajo un modelo experimental, pero el denominado apagón analógico o encendido digital lo tenemos para diciembre de este año. Creo que todas las condiciones no están dadas y eso ocurre, como señalaba, no solo en Costa Rica, sino en el resto de países de Centroamérica. A pesar de eso, escuchando a Gabriel y Alberto, hay
un denominador común en la historia de la televisión pública en la región. En el caso de Costa Rica, el Sistema Nacional de Radio y Televisión está por cumplir 40 años. Inició como un canal muy fuerte, con muchísimos recursos de la mano de la cooperación española, con apoyo de Radio y Televisión Española, pero representó una amenaza en su momento para la televisión comercial. Y como señalaba Gabriel, y no fue la excepción Costa Rica, el CINAR fue un apéndice de los gobiernos de turno y se le debilitó, y creo que esta administración ha hecho esfuerzos importantes por darle autonomía. Tenemos un servicio informativo independiente absolutamente, que marca la diferencia, que puede hacer marcar agenda. Pero ¿hay garantía de que ese modelo continúe con el próximo cambio de gobierno? Yo no puedo asegurarlo. Entonces yo creo que en el caso de Costa Rica hay que avanzar hacia un cambio de modelo, hay que despolitizar el Sistema Nacional de Radio y Televisión y que la figura de la presidencia ejecutiva deje de ser un nombramiento directo del gobierno de turno y que sea una figura como lo es en Costa Rica la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Procuradora, que lo designe el Congreso, por ejemplo, y ahí sí habría una verdadera autonomía. Ahí sí podríamos hablar de un canal de servicio público, de un canal estatal. Porque, aunque en la ley tenemos esa condición, la experiencia y lo que hemos visto en los últimos años nos dice que ha dependido siempre del gobierno de turno, con presupuestos débiles, con injerencia política, y eso afecta, eso mina los principios de lo que debería ser la televisión de servicio público. Recordamos a nuestras audiencias que en nuestro programa TV Morfosis estamos interactuando con ustedes a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Twitter, TV Morfosis, y también a través de nuestro sitio web www.tvmorfosis.com, así que próximamente vamos a tener preguntas de nuestras audiencias. Alberto, usted que tiene experiencia en toda Iberoamérica, ¿cuál cree usted que sea el modelo ideal? Es decir, tomando en cuenta que hay modelos tan diversos, pienso en posibilidades de asociación, de coproducciones, pero quisiera, usted que tiene experiencia en ver estas diferencias entre los países en Iberoamérica, ¿hacia dónde apunta que es el mejor modelo para la televisión pública? Bueno, yo diría que hay muchas experiencias que son incorporables. Estamos trabajando precisamente en la cooperación. Hoy pensaba cuando escuchaba a David Zúñiga esta mañana y decía, los contenidos no son todo, pero son casi todo. Y estamos centrados en el tema de cómo producimos contenidos. Y ahí hay un triángulo virtual que yo diría, y que utilizo esta expresión para decir las 3C, que es creatividad, cooperación, contenidos. Con una P, participación. Porque yo creo que ese es el eje de la cuestión. Es decir, tenemos que construir el relato de la creatividad. Ese es el relato de qué hacemos con los recursos, con los medios, en el tránsito de lo analógico a lo digital, en la instalación de lo digital. Nuestros temas son los contenidos. ¿Cómo generamos esos contenidos y cómo trabajamos para desarrollar nuevos contenidos? El tema de la creatividad es un tema central. Y yo cito aquí, en Costa Rica, hace 2 días, lunes y martes tuvimos un taller de Centroamérica y el Caribe en Red, donde se terminó, se presentó ya el primer programa conjunto que se va a hacer de las televisiones centroamericanas y del Caribe incluida República Dominicana y Cuba, sobre los teatros nacionales, y ya se está trabajando en los 2 siguientes sobre los espacios naturales y la migración en el entorno o en el ámbito centroamericano y del Caribe. La migración no en el sentido sociológico, sino de qué manera esa movilidad. Y ahora que los muros están tan de moda, queremos mostrar que dentro de Centroamérica y el Caribe la movilidad de figuras de la cultura, del arte, de la ciencia, de la educación, han aportado y han dejado muchísimo. Pero voy a decirte, para cerrar el tema de este trabajo, ahí está el tema de la creatividad, un pool de guionistas. Hablamos de un pool de guionistas o un grupo de guionistas que son cada uno de una televisión centroamericana, de Cuba y de República Dominicana. Se ha trabajado juntos para hacer un relato conjunto, no para hacer cada uno su parte, sino para trabajar en un relato conjunto. El 8 de mayo se va a ver y va a ser como una performance ese programa
a la misma hora en todas las televisiones de servicio público Centroamérica y el Caribe. De manera que hay un trabajo conjunto, hay un trabajo de integración, hay un trabajo de cooperación, hay un trabajo de desarrollo creativo, que tuvo muchos hitos en porque el trabajo creativo, y no quiero extenderme mucho más, requiere de la presencialidad, de mirarse a los ojos, de que las ideas aparecen allí. Hay que estar en una mesa de guionistas. Y esta es la experiencia que hemos tenido y que nos ha llevado en distintos puntos, que nació, de alguna manera, no nació, pero digamos, fue el primer taller en La Habana, en la fundación del Nuevo Cine Latinoamericano que presidió Gabriel García Márquez, y de alguna manera continuó en distintos puntos del área centroamericana y se cerró aquí, en San José de Costa Rica, el martes pasado, cuando ya teníamos el programa listo, cuando lo logramos ver y cuando nos pusimos de acuerdo en cómo lo ponemos a la misma hora, el mismo día, en todas las televisiones centroamericanas. Sin duda, estos proyectos asociativos son una buena vía para trabajar en la región iberoamericana. Gabriel, hay una disyuntiva entre la responsabilidad ética de la televisión pública en producir contenidos de carácter educativo, de carácter cultural, y por otro lado, la rentabilidad de esos contenidos, ¿verdad? Porque a pesar de que sean empresas públicas, no dejan de ser empresas. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cuál es la experiencia en México y cómo poder desarrollar un trabajo empresarial teniendo estas características tan particulares? Bueno, estaba pensando justamente en eso, que bueno que me lo preguntaste, a partir de lo que dice Alberto. A ver, hay que tener cuidado, y me lo preguntaba en una entrevista después de la inauguración de Telmorfosis, hay que tener cuidado en pensar que la producción de los contenidos audiovisuales, la gestión de esos contenidos y el consumo de esos contenidos va a seguir continuando con los mismos parámetros de la era digital de la televisión, de la era análoga a la era digital. Porque incluso en las carreras de comunicación y periodismo formamos comunicadores y periodistas de manera análoga para que luego busquen empleo en medios que ya tienen la obligación de ser digitales. Y entonces una clara contradicción. Salen con una serie de capacidades y cuando llegan a una sala de redacción se dan cuenta que no saben utilizar ninguna de las herramientas, ni conocen el software de edición, ni saben editar una página, ni saben diagramar. Y entonces toda aquella teoría de Habermas y que les dieron en la comunicación y que estudiaron a todos los grandes teóricos, ¿no? Y llegan a la sala de redacción y no pueden redactar una nota, no saben colocar una cabeza, no pueden elegir la fotografía adecuada, no pueden hacer el encuadre, no manejan la iluminación cuando estamos hablando de audiovisual. Es decir, hay una serie de cosas que hoy la propia universidad, y lo digo viniendo de una universidad, está formando comunicadores y periodistas análogos para una era digital. Lo digo porque en este triángulo que menciona Alberto, yo diría que en los 3 puntos de este triángulo está la producción de contenidos, está la gestión de contenidos, entendiendo por gestión la manera en que ponemos a disposición de nuestra potencial audiencia nuestros contenidos, y luego los hábitos y consumos que esa audiencia va registrando, el comportamiento que va registrando de cómo accede a esos contenidos. Es decir, lo decíamos en la inauguración, a través de la multiplataforma, quiere contenidos interactivos o quiere personalizar el consumo de sus contenidos, o lo quiere hacer en movimiento, hoy quiere información de proximidad entendida como contenidos de su localidad, pero también contenidos tecnológicamente accesibles a ellos, próximos desde la perspectiva tecnológica y oportunos. Entonces, yo creo que es un triángulo, efectivamente, como lo menciona Alberto, pero que hoy tiene nuevos componentes. Es decir, los puntos importantes de ese triángulo se han venido modificando porque se ha venido modificando los parámetros de consumo. Tú puedes tener un excelente documental, puedes programar una pieza, transmitirla y tener niveles de audiencia realmente marginales. Y yo te contesto tu pregunta ahora. La televisión pública no está para transmitir cosas que nadie quiere ver. La televisión pública no puede seguir con el mote de aburrida. Si vamos a utilizar
recursos públicos para hacer televisión, hagamos una televisión atractiva que se justifique con niveles de audiencia aceptables. Claro que no vamos a aspirar a los niveles de audiencia que te da un reality show, un programa de lenguaje procaz o vulgar, pero ahí tenemos, por ejemplo, los modelos de la televisión de paga, de canales monotemáticos dedicados al contenido, como People and Arts, como National Geographic Channel, como Discovery Channel, que transmiten contenido y hacen negocio y logran niveles importantes de audiencia. Entonces, ¿se puede conseguir audiencia con contenidos de calidad? Sí. ¿Se puede hacer negocio con contenidos de calidad? También. Pero hay que conciliar una difícil ecuación que generalmente no nos preocupamos los directores de la televisión pública por conciliar, que es contenido con atractivo para las audiencias. Y luego ese contenido con contenido para las audiencias tiene que estar programado en el horario adecuado. Es que la televisión pública no tiene por qué ser como el juego del turista que venta los dados y a ver dónde caen. No, el contenido debe de estar programado después de estudios y por eso necesitamos medirnos en rating. Lo que no se mide no se puede mejorar, y si queremos mejorar los niveles de audiencia de la televisión pública necesitamos medirnos y compararnos y analizarnos y mejorar lo que estamos programando, los horarios y el tipo de contenidos. Yo te voy a dar un dato y con eso cierro esta intervención que me haces. Después de 7 años de poner, pues somos uno de los canales más jóvenes en México, de tener 7 años transmitiendo al aire Canal 44, la señal de todos en el centro occidente del país, en los 3 últimos años, además de medirnos, hacemos un estudio anual para ver qué es lo que opinan nuestros telespectadores de lo que están viendo, con 3 partes. Una cuantitativa, encuestas, ¿no? una muestra muy amplia de encuestas, luego entrevista a líderes de opinión, y la otra son grupos de enfoque para tener la parte cualitativa. Entonces, una parte cualitativa, una parte cuantitativa y entrevista a líderes de opinión. Y ese estudio, 3 años lo hemos venido haciendo. ¿Qué nos arroja en términos generales? Que el 79% de los que ven Canal 44, la señal de todos, un canal de manufactura universitaria, lo hacen por 2 tipos de contenidos. Fíjate, 2 tipos de contenido nos dan el 79% de nuestra audiencia y son, en este orden, noticias, 1, deportes, 2. Oye, pero lo que más me cuesta a mí es la barra de documental. El que produzco y el que adquiero. Por ejemplo, el año pasado le adquirimos 150 horas de documental a la Deutsche Welle, documental en HD, de la mayor manufactura, de una de las mejores casas de producción audiovisual en formato documental, como es Alemania, en su sistema público alemán. No obstante, la barra de documental es la barra que casi menos rating aporta. No obstante, tenemos que tener el documental en la pantalla, somos un canal público. Lo que digo es que si queremos llegar a los jóvenes, pues tuvimos que hacer un programa de deportes. Si queríamos llegar a las personas de edad avanzada, tuvimos que hacer un programa de reportaje a fondo del tipo de cosas que le interesan a ese segmento de la población. Y entonces nosotros estamos produciendo pensando en los segmentos de nuestra barra de programación y lo que tenemos que poner ahí, lo que necesitamos para que nuestra pantalla sea sintonizada, porque hoy en esta democratización de los contenidos, es decir, tenemos muchos disponibles y los podemos consumir en el smartphone, en la tablet, en la notebook, en la PC, en el sistema de cable, por aire, por satélite, es decir, tenemos una cantidad impresionante de opciones para ver contenidos audiovisuales, televisión, cine, deportes, música, conciertos, X. La clave está, decía Alberto, efectivamente en los contenidos, pero no solamente en producir un buen contenido. Ahí está el modelo de HBO. HBO tiene más series de televisión propias de Netflix y desde mi punto de vista de mayor calidad. No obstante, la OTT de HBO no llega ni a una tercera parte de los suscriptores totales que tiene Netflix. ¿Por qué? Porque Netflix se vende mejor, gestiona mejor sus contenidos, es más accesible, la gente la conoce más, le gusta más, es más amigable, ¿eh? Hay más empatía, decían en el programa anterior, con la OTT de Netflix. Entonces, a pesar de que HBO tenga más series y tenga más series de mayor contenido, si no gestiona correctamente sus contenidos, no va a llegar a la población. Entonces no basta con producir el documental, la serie o la película, hay que gestionarla adecuadamente y entender
cuáles son los hábitos de consumo de televisión que tienen nuestros potenciales televidentes. Justamente eso le quiero preguntar a Mario en relación con CINART Canal 13, cómo producir esta diversidad de contenidos que estamos conversando con un canal público que muchas veces depende de la publicidad estatal y por otro lado que de repente no se puede comercializar en igualdad de condiciones o no puede competir por la publicidad privada con canales comerciales. ¿Cómo hacen ustedes esa ecuación y si es posible? Para mí la principal fórmula es precisamente el tema que convoca este espacio y son las experiencias iberoamericanas, los modelos asociativos, colaborativos, donde se pueden desarrollar trabajos en red, donde muchos canales de servicio público de diferentes países articulan esfuerzos para generar contenidos de calidad. Y el esfuerzo no está solo en la producción, sino en, como señalaba Gabriel, colocar esos contenidos. Y eso pasa por conocer a las audiencias, por ir a la multiplataforma, no quedarse con la programación lineal, convencional. Hay que buscar públicos en otras plataformas, en las redes, OTTs, etcétera. O sea, las posibilidades hoy son muchísimas. Y desde el CINART hemos procurado participar, sumar esfuerzos. TV Morfosis Costa Rica es posible gracias a que estamos desarrollando este trabajo con el canal de la Universidad de Costa Rica, que es un canal de servicio público universitario, con el canal 44 de Guadalajara, que es un canal de servicio público universitario, y canal 13. Son 3 canales públicos que están sumando esfuerzos, que están sumando recursos para generar una producción de muchísima calidad, un contenido realmente alternativo que va a estar disponible no solo en la pantalla de nuestros canales, sino en diferentes plataformas, tratando de llegarle a diferentes públicos. Ese es un ejemplo. En el caso de Canal 13, pues igualmente valiéndonos de plataformas como Tape, hemos encontrado socios estratégicos para participar en coproducciones, el ejemplo que señalaba Alberto, una serie documental con canales hermanos de Centroamérica y el Caribe, que nosotros no podríamos producir solos, sería imposible. Gracias igualmente al apoyo de Canal 44, se nos tomó en cuenta para participar en la producción de una serie internacional como Vidas y Bebidas, donde participan canales y el sector audiovisual de países como España, Colombia, México, Brasil, Chile, y nosotros estamos aportando contenido y a cambio recibimos la serie completa de altísima factura. Entonces, para mí esa es la principal fórmula de poder generar contenidos de muchísima calidad, no solo de calidad, sino alternativos. Estamos en TV Morfosis conversando sobre televisión pública en la era digital y como saben estamos interactuando con nuestras audiencias a través de nuestras redes sociales. Ya tenemos 2 preguntas de personas que nos están viendo, así que vamos a proceder a verlas. Octavio Araya Flores del Guarco nos dice, escuchándoles desde el Guarco, es Cartago, es una provincia aquí al este de Costa Rica, muy interesante. ¿Para qué día está planeado el apagón analógico? Él se refiere a Costa Rica. Claro, hay un decreto ejecutivo vigente que establece la fecha del apagón analógico para diciembre del 2017, para el 15 de diciembre. Como señalaba al inicio del programa, yo quiero ser optimista y quiero pensar que el país va a generar en los próximos meses condiciones mínimas necesarias para poder comenzar con una primer fase de encendido digital. Eso significa que no vamos a poder apagar el servicio analógico. Hay un tema de derechos de por medio, no puedes dejar a gente, excluir poblaciones. Y mientras ese decreto ejecutivo esté vigente, pues en el caso del CINART, que por ley también tiene la obligación de liderar este proceso, de ir a la vanguardia, pues lo tomamos muy en serio, no hemos perdido un solo minuto trabajando en un proyecto, también de forma conjunta con la Universidad de Costa Rica, sumando esfuerzos, viendo posibilidades para el desarrollo de una red de televisión digital terrestre. Estamos haciendo la tarea, pero no pasa exclusivamente por los radiodifusores, por los concesionarios de frecuencias. Es un esfuerzo institucional, un esfuerzo estatal, del sector privado y que también pasa por los usuarios del audiovisual en Costa Rica. Así que el 31 de diciembre vamos a tener un año nuevo digital. Quiero ser optimista y pensar que vamos a iniciar con una fase 1. Tenemos otra pregunta de las personas de nuestra audiencia. Esta pregunta es de Rocío Fernández. Ella dice, parte de la labor de la televisión pública es alfabetizar a la población sobre la televisión digital terrestre. ¿Cuál ha sido la experiencia de sus países?
Para ustedes dos, brevemente. El digital terrestre en la mayoría de los países se ha socializado mal al inicio. Incluso en el caso de México, me recuerdo el caso de España, que también generó muchas protestas y mucha crítica en su momento, porque la verdad es que es muy difícil emprender una buena política pública cuando muchas veces los responsables de conducir estos procesos no están completamente documentados en lo que implica este salto tecnológico, decía en la mañana, tan importante como el cambio de la televisión de blanco y negro a color, así es tan importante del análogo al digital, porque implica la multiplataformación, implica los servicios interactivos, implica el triple play, implica un modelo de producción distinta, implica una renovación tecnológica de los aparatos receptores de televisión, implica un acompañamiento, implica normas de calidad. Por ejemplo, un tema que a mí me preocupa mucho en todo este proceso ocurrió en Argentina y después algunos decían allí un mea culpa que se tardaron en resolver ese asunto, esto de que vendan convertidores cuando ya están a punto de hacer el apagón analógico y luego empieza el negocio de vender una cajita que convierte una señal digital y la empeora para darte una señal análoga y todavía le metes $20 a eso y luego se promueve y los gobiernos dejan que ese negocio prospere. Entonces lo que hacen es contradecir todo el proyecto de cambio tecnológico y hacer un negocio de un aparatito que te empeora la señal para que la sigas viendo en una televisión cuadrada y no en el 16:9 del digital, lo sigas viendo en una televisión de cinescopio con una calidad deformada además, porque a la hora que lo tienes que meter ahí tienes que deformar la imagen y luego una televisión que gasta 4 o 5 veces más energía eléctrica que una pantalla moderna preparada para recibir una señal en digital. Y entonces lo que le corresponde hacer al Estado a través del gobierno es generar los incentivos para la renovación tecnológica de los aparatos, no permitir la proliferación de la venta de convertidores para que la gente mantenga una televisión cuadrada análoga, reciba por aire una señal en digital, la empeore y la siga viendo como antes. Entonces, ¿para qué está toda la inversión del Estado y todo este gran esfuerzo si lo que podemos hacer luego es vender una caja de $20 que empeora la señal y dejar que eso lo hagan? Eso es un fraude al consumidor y dejamos que ocurra. Más aún, en México pasaba. En México el apagón analógico fue en el 2015, diciembre de 2015. Y todavía en el 2015 las tiendas que venden a crédito televisores, línea blanca, aparatos electrónicos en México, te vendían una televisión a un año en abonos que iba a ser en un mes obsoleta porque ya iban a hacer el apagón y te vendían una televisión de cinescopio, es decir, estaban rematando todos los lotes que ya son obsoletos en el primer mundo porque ya están en la era digital y nos los mandan al tercer mundo y todavía hasta el último momento, al último minuto de la última hora te siguen vendiendo a crédito televisiones que en unas cuantas horas, días, semanas o meses van a ser completamente obsoletas. Y entonces ahí es donde le corresponde entrar a la autoridad, se llame como se llama en cada país. En México se llama Instituto Federal de Telecomunicaciones, no sé cómo, cualquier órgano aquí regula las telecomunicaciones, pero por ejemplo en Colombia es la Autoridad Nacional de Televisión. Entonces corresponde a la autoridad evitar que estas cosas, digamos, que estos fraudes al consumidor, que estas malas inversiones ocurran en este proceso de cambio. No a los convertidores de señal, te gastas $20 que bien puedes darlos de enganche para sacar una pantalla que reciba ya de forma natural una señal digital y te la proyecta en 16:9, no a los convertidores y tampoco no a la compra de equipos nuevos que van a ser obsoletos en menos de un año. Es decir, me refiero a las televisiones cuadradas de cinescopio que ya no deberían de poderse vender en los países que ya han trazado una fecha y una ruta para el apagón analógico. Ya el grueso de lo que se venda debe ser cosas que tengan futuro, que vayan a servir, porque luego también eso es contaminación, recoger esos televisores y procesarlos se convierte en un problema que le cuesta al gobierno. Tenemos otra pregunta de nuestra audiencia a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, TV Morfosis. José María Andrade pregunta, ¿cuál debe ser el futuro de la televisión pública y cuándo empieza ese futuro? Wow, es una buena pregunta, tal vez para Alberto. Ya empezó. Yo creo que el futuro ya empezó, pero también quiero hacer referencia a una cosa que he coincidido en términos generales con lo que dice Gabriel y obviamente con lo que dice Mario, pero
porque quiero hacer hincapié en el tema de que nosotros tenemos que producir contenidos, así como ciertamente dice Gabriel, han comprado una cantidad de materiales en Alemania y seguramente de una gran calidad, pero en la experiencia que teníamos nosotros, ayer se dijo una cosa muy interesante el compañero El Salvador. Es bueno que nos veamos aquí, que nos reconozcamos nosotros como guionistas que estamos trabajando, porque este material va a servir para que nos reconozcamos todos en Centroamérica. La propia ministra de Cultura, cuando vino, nos felicitó y yo agradezco que vino a esa clausura y dijo, llevamos mucho tiempo intentando hacer en Costa Rica un programa de acuerdo con el Ministerio de Educación sobre el Teatro Nacional, y yo les felicito porque ustedes han logrado hacer un programa de todos los teatros nacionales de Centroamérica y el Caribe. Digo esto porque no se trata de contenidos de calidad, se trata, sí, de calidad. Con identidad. Sí, de calidad, sí, de calidad. Pero se trata de hacer propios contenidos. Esa es la proximidad del contenido, el reconocimiento. Si nosotros podemos comprar los mejores contenidos del mundo, ponerlos allí, pero tenemos que hacer un esfuerzo por no ser consumidores de otros contenidos. El esfuerzo de la creatividad, me toca mucho meterme en este campo y generalmente siempre se toca de costado las consecuencias económicas que tiene la creatividad, que sí que las tiene. Oye, hay análisis sobre esto y lo que significa el componente de la creatividad en esto. Pero por eso insisto en esa trilogía que no desplaza todas las preocupaciones, lo que plantea Gabriel, sin lugar a dudas. Pero si no tenemos capacidad para ser nosotros productores de contenido, porque el mundo digital ofrece otra cosa, que es la participación real de la gente, no la participación a través de redes sociales, etcétera, etcétera. No, nosotros, por ejemplo, estamos experimentando ahora con un canal online hecho por la gente, por los usuarios, sí, hecho por ellos. Interesante. Sí, porque nos parece que la creatividad siempre se queda en los términos, la creatividad o la participación en los términos que lo formula la industria audiovisual o las grandes cadenas de televisión. Cómo participo, cómo digo, cómo interactúo, para saber lo que piensas tú. Voy a tomar una expresión de Rudiger Safranchi, que pasó por Madrid y dijo una cosa muy interesante, porque creo que tenemos que tener una visión crítica del mundo digital. Es extraordinario, pero si no somos capaces de utilizarlo en la profundidad que nos ofrece, probablemente estamos haciendo lo que dice Rudiger Safranchi. Pasó por allí y dijo una cosa muy interesante. Dijo, cuando vino Internet, todos pensamos que esto era extraordinario y esto iba a contribuir a hacer más transparente la política. Y los únicos que nos hemos hecho transparentes somos nosotros. Y la política nos usa, porque aquí se citaba a Trump en algún momento, nos usa a nosotros, porque nosotros somos transparentes. Puedo decir una cosa más brutal, lo puedo decir más brutal. Lo dice Ignacio Ramonet, ¿no? Ignacio Ramonet dice, antes tenían que torturarnos para sacarnos información, ahora la regalamos. Ahora la metemos en las redes sociales. Sí, déjame. No. Pero yo creo que es importante. Lo que quiero decir es, todo lo que se ha dicho aquí, evidentemente el tema de la programación, el tema de las multiplataformas. Nosotros estamos desarrollando un canal online solamente de usuarios. Va a ser una experiencia innovadora con un grupo argentino que está haciendo experiencias interesantes y va a ser las 24 horas que la creatividad está del lado de allá. No se interviene ahí y vamos a ver cómo funciona, porque es un gran laboratorio de pruebas. Yo no tengo ninguna duda de que, digamos, los elementos, por un lado lo que dice Mario, ciertamente. Y digo, nosotros tenemos todas las televisiones centroamericanas, las televisiones más pequeñas, las televisiones, tenemos que cooperar. Las grandes empresas no tienen mayor problema, hay absorciones de empresas, se componen grupos monopólicos o duopolios, como se dice en España, en algunos casos, con el grupo A3 Media y Mediaset. Pero nosotros tenemos un instrumento que tenemos que utilizarlo a fondo, que es cooperar. Vamos a cooperar. Las televisiones de servicios públicos tienen que cooperar para desarrollar esa creatividad. Y que eso no invalida nada de lo que se dice, que debemos medir las audiencias, debemos acercarnos y hacemos productos para que lo vea la gente. Claro que sí, que queremos que lo vea la gente. No hay, pero hablando de la gente, tenemos una pregunta de nuestro público. Disculpe que ya vamos a volver a retomar el tema, pero vamos a pasar a ver una pregunta de nuestra audiencia.
Eric Gómez nos pregunta, ¿cuál creen ustedes que sea el rol de los canales comerciales en la televisión digital terrestre, así como en el fortalecimiento de la televisión pública? Gabriel. Bueno, a ver, de esto que dice Alberto, no, yo estoy de acuerdo en todo lo que dice él, pero no es suficiente producir. Nosotros producimos 18.5 horas diarias de televisión. No es suficiente producir. ¿Cuánto cine se produce con recursos públicos y termina en la Cineteca y no traen ni siquiera estreno comercial y nos costó al erario? Es decir, no basta producir los buenos contenidos, hay que difundirlos, gestionarlos correctamente y hay que ponerlos en los horarios, en las salas, en los lugares donde la gente los vea. Porque producir contenidos con recursos públicos suena relativamente buena idea y sencilla idea, pero ¿para qué los produzco? Para que alguien los vea. ¿A través de qué? De un medio que tenga impacto, y hoy para tener impacto necesitamos estar en internet, en la tablet, en el smartphone, en satélite, en cable, en aire, en todas las plataformas, porque ahora el consumo es multiplataforma. Entonces yo no, por supuesto que no digo que no hay que producir, esa es nuestra tarea en la televisión pública, pero no nos quedamos con la idea de producir, porque si lo que producimos no lo están viendo, no estamos cumpliendo el ciclo. ¿Para qué haces televisión? Pues para que te vean. ¿Por qué haces un programa con contenidos culturales? Para que impacte de manera positiva en un segmento de la población, pero si no lo gestionas bien no va a ocurrir. Si no estudias los hábitos de consumo, no va a ocurrir. Entonces lo que estoy diciendo es que esto que dice Alberto es muy importante, pero tiene que cumplir un ciclo. Si no cumple ese ciclo, el objetivo finalmente no se logra, como le pasa mucho buen cine de autor latinoamericano que termina enlatado en una videoteca sin haber tenido un estreno en salas, o bien porque las salas de cine se amafian para no dejar pasar al cine de autor y solo al cine de las major, o porque los productores de esos films que lo hicieron con recursos públicos lo que querían era hacer la película y valiéndoles un gorro si se va a estrenar o no, si se va a ver o no. Al final ellos usaron recursos públicos y ya quedó ahí. Es más absurdo todavía en el caso de México. Se hace con recursos públicos y los canales públicos tenemos que comprar derecho para poner al aire el cine que se hace con dinero del erario. Ni siquiera tenemos derecho los canales públicos. La mayoría del cine de la época de oro del cine mexicano y buena parte del cine que se ha financiado con recursos públicos hoy es propiedad exclusiva de uso intelectual de Televisa. Y los canales públicos, aquí está Blanca Lilia, si nosotros queremos transmitir una película de la Cineteca Nacional, de cine hecho con dinero del erario, tenemos que pagar los derechos. Y somos canales públicos y no podemos comercializar. Entonces imagínense la contradicción. Son el tipo de cosas que necesitamos debatir y resolver. A ver, el cine que se hace con recursos públicos debe de estar libre para los canales públicos en difusión. Si vamos a producir, tenemos que tener asegurada la ventana de salida, porque si producimos sin ventana, pues entonces eso va a un archivo y no logra su cometido final. Tenemos una pregunta para Mario, pero Alberto quiere hacer un comentario cortito para poder pasar a la pregunta. Va a coincidir seguro, y los ejemplos que da Gabriel yo los comparto. Yo he discutido mucho el tema porque cuando hablamos de cooperación hay indicadores que miden. Es decir, hay un programa de cine de cooperación que de alguna manera decíamos, no, el problema no es que se haga una película, sino que llegue a los ciudadanos. Esa era la historia, porque es cierto que ahí es una bicicleta que se queda en la producción, pero esa no es la idea de la cooperación. Nosotros decimos que son los baremos que se establecen, por lo menos en la Unión Europea, el 90% de la inversión debe llegar al ciudadano, y si se queda en el camino es que esto no ha funcionado. Y así cuestionamos esto. Por eso digo, el tema de la cooperación es muy claro, y los dineros que se invierten en ellos tienen ese sentido, es decir, tiene que llegar al ciudadano, y si se queda en el medio porque estamos haciendo algo, pero por eso decía de que esos programas que hacemos van a estar en múltiples ventanas, porque decimos que va a haber un evento, una performance, una cantidad de televisiones, pero también va a estar online, va a estar... Vamos a ir casi cerrando el programa. Vamos a pasar una pregunta para Mario de nuestra audiencia y ya pasaríamos a un mensaje final de cada uno de ustedes para concluir el programa. Ana Castillo nos pregunta cómo va a ser el gobierno tico para que Tico es costarricense, es el gentilicio, para que no se repita lo sucedido en México.
Bueno, en el caso de Costa Rica, esa pregunta hay que hacérsela al señor viceministro de Telecomunicaciones, autoridades de gobierno que tienen la difícil tarea de comunicar, de socializar el proceso de implementación de la televisión digital y de coordinar con otras instituciones como el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que le toca regular precisamente lo que señalaba Gabriel, el tema de la comercialización de televisores, de terminales. Y como pensamos que iban a surgir preguntas de ese tipo, en el foro de televisión digital hay mesas redondas, van a haber espacios también adicionales a Telemorfosis, donde autoridades de gobierno responsables de esas tareas van a poder abordar todas esas preguntas. Se había formulado una pregunta antes que quedó sin responder, preguntaban que qué papel va a jugar la televisión comercial en la era digital. Bueno, y además cuál debería ser su relación con la televisión pública. La televisión comercial va a seguir haciendo lo que ha hecho hasta la fecha, comercializar, rentabilizar lo que pone en pantalla, punto. Yo, que soy optimista, quiero pensar que van a aprovechar la digitalización para generar aplicaciones interactivas y desarrollar todas las posibilidades que ofrece la digitalización. Pero lo que haga la televisión comercial es problema de ellos. Yo estoy enfocado en lo que podamos hacer nosotros desde las plataformas de servicio público. A ellos, y ellos creo que poco les importa también lo que podamos estar haciendo nosotros desde nuestros espacios. Ellos seguirán haciendo lo que hacen, negocio. Nosotros tenemos la obligación de desarrollar, de generar contenidos de calidad, de trabajar en red, de buscar socios estratégicos que nos permitan llevar a nuestras audiencias contenidos de calidad y alternativos. Vamos a dar un espacio para un mensaje final a manera de conclusión, muy cortito, de 1 minuto, porque ya estamos casi a punto de cerrar el programa, pero sí me gustaría pues, que ustedes concluyeran sus ideas. Gabriel. Yo creo que la televisión digital terrestre llegó muy tarde a América Latina. En México entró hace 2 años, aquí está por entrar. Pero mientras estamos a la expectativa de los servicios interactivos, de la parte digital, de la estética, del HD, hoy a través de IPTV, a través de Internet, tú ya tienes 2K, 2 veces el HD, 4K, 4 veces el HD. La última temporada de House of Cards ya es 4K. Es decir, el Internet, la difusión de contenidos a través de IP, lleva ya cuando menos 10 años adelante de lo que puede hoy ofrecer la televisión digital terrestre. Entonces, tomémosla no con muchas expectativas, porque en realidad todo lo que dicen que va a hacer la televisión digital terrestre y que lo va a ir haciendo gradualmente, no va a ser una cosa de decreto de un día para otro, todo va a estar disponible, lo va a ir haciendo poco a poco. Los servicios interactivos no van a estar el primer día que tengan el encendido digital. Eso ya lo hace hoy Internet. Ya Netflix personaliza sus contenidos, eliges idioma, resolución de pantalla, calidad. Es decir, eso ya lo está haciendo la televisión IP, por lo que yo creo que el futuro de la difusión de los contenidos audiovisuales viene a complementarse de manera muy poderosa a través de lo que decía en la mañana, que es la TV Everywhere, que la TV Everywhere básicamente tiene 2 componentes, la multipantalla y el acceso a Internet como claves de la era digital. Gracias, Gabriel. Alberto, bueno, 1 minutito. Insisto en lo que planteaba, pero esa obviedad hay que decirla, es decir, obviamente hacemos eso porque precisamente ponemos en primer lugar a los ciudadanos y ciudadanas. Ellos son los protagonistas de la cooperación, de la creatividad, ellos van dirigidos a esto. Nosotros pensamos, pero ¿qué es lo que quieren ver los ciudadanos? ¿Qué es lo que aspiran a ver? Nosotros decimos a ver sus propios productos, los productos que se generan y su reconocimiento en ellos. Después, es cierto que hay que gestionar la programación, pero hacemos hincapié en que el mundo digital nos va a permitir instrumentos para crecer en el campo creativo y para llegar a todos los ciudadanos. Y debemos utilizarlos ampliamente, no para que conocerlos a ellos, sino para que ellos se conozcan entre sí mismos y para que ellos participen en los procesos productivos. Eso es una realidad. Es decir, no solamente, como decía Safranqui, para ser más transparente nosotros, sino para que sea la sociedad más transparente. Gracias. Mario. Yo en la era digital veo una ventana de oportunidades para las televisiones de servicio público. Creo que hay que hacer la lectura correcta, ver las lecciones aprendidas de otros países, como señalaba hoy el señor presidente en el mensaje inaugural de este foro, ver qué ha pasado en otros países, qué podemos rescatar y
y aprovechar esa maravillosa ventana de oportunidades que es la era digital. Hay que producir multipantalla, hay que producir transmedia y hay que trabajar en red. Para mí eso es fundamental. Sumar esfuerzos entre todos los canales de servicio público para generar contenidos de mucha calidad y conocer a las audiencias, acercarse a las audiencias por medio de todas las plataformas por medio de las cuales hoy podemos ofrecer contenidos. Muchas gracias a nuestros 3 panelistas, muchas gracias al público acá en el estudio y a ustedes también por estar con nosotros en este interesante programa sobre la televisión pública en la era digital y sus responsabilidades como productores de contenidos y también como difusores.